Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «¿No nos parece bien discutir la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían tomado unos 25 o 30 estadios desde la orilla cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Son las palabras de Cristo nuestro Señor, del Cristo resucitado, que ha vencido a la muerte y ha perdonado nuestros pecados. No tengas miedo. ¿A qué? ¿De qué no tenemos que tener miedo? ¿De qué? Si nuestras esperanzas están puestas en las cosas materiales, pues sí debemos tener miedo, porque también los santos han enfermado. A veces han sufrido muchísimo físicamente en su vida. Han muerto. El propio Cristo sufrió la cruelísima tortura de la cruz. Han vivido pobremente, a veces mendigando la comida, como San Francisco. Han sido perseguidos, han sufrido la calumnia, el martirio en algunos casos. Entonces, ¿de qué habla Jesús? ¿De qué habla? No debemos tener miedo a lo que de verdad es importante, la salvación eterna. No debemos tener miedo a ir al infierno si estamos junto a Dios
agarraditos de la mano de Dios y de la Virgen. No debemos tener miedo de que nuestros pecados no sean perdonados si estamos arrepentidos. No debemos tener miedo a que no haya nada después de la muerte. No debemos tener miedo de que las promesas que nos ha hecho el Señor no van a cumplirse. No debemos tener miedo a estar solos en las pruebas de la vida. Es de eso de lo que no debemos temer. Hace unos días un amigo mío que está sin trabajo, es un gran profesional, pero ha perdido su empleo y ya no tiene una edad juvenil, tiene a su cargo su familia con un hijo enfermo. Me daba una gran lección, porque me mostraba su confianza en Dios en medio de las puertas que se cierran al solicitar trabajo. ¿Esa confianza en Dios para qué sirve? ¿Le viene el empleo por confiar en Dios? La confianza en Dios sirve precisamente para que no te desesperes, para que no te hundas, para que no te amargues, para que no estropees, quizá de forma irremediable, lo que ya está mal. Es con Dios como llevamos las cruces de la vida, las que sean, y una de las más duras que pueden existir es la de no tener trabajo. Es con Dios que podemos no solo mantenernos, sino levantarnos. Por eso, cuando el Señor nos dice, no tengas miedo, no está diciéndonos que nos va a llenar de oro los bolsillos o de salud eterna en la tierra nuestro cuerpo. No nos está engañando con falsas promesas. Nos está diciendo, no estás solo, tú y yo vamos a salir adelante juntos. Tus pecados están perdonados si estás arrepentido. Hay vida eterna y yo te voy a introducir en ella cuando llegue la hora de tu muerte. Y esto vale. Y vale más que cualquier cosa, porque aunque tengas trabajo, ¿es que acaso no hay otros sufrimientos? Aunque tengas salud, ¿es que no hay otros sufrimientos? Aunque tengas dinero, ¿es que no hay otros sufrimientos? ¿Es que no te va a llegar la enfermedad definitiva, la muerte al fin? No tengas miedo. Confía en Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Pero no te separes de Dios, porque si te separas de Él, entonces sí que tienes mucho de lo que temer. Estás en manos del demonio, como está todo aquel que está lejos de Dios. Estás solo y con el peor enemigo de la humanidad a tu lado. En cambio, si estás con Jesús y con la Santísima Virgen, estate tranquilo, pase lo que pase, Él no te va a dejar solo. No tengas miedo. Que así sea.